Importancia de la educación familiar. El aprendizaje del ser humano comienza en la casa, ya que es fundamental la labor familiar para el buen desarrollo integral de la persona. Los valores de una sociedad se empiezan a medir a través de lo que se enseña en el hogar. Prácticamente nadie nos enseña a ser padres, hermanos, tíos, sino que ese rol se va aprendiendo con el paso del tiempo. Así que más allá del simple hecho de cumplir un programa curricular, se debe educar al estudiante como un ser integral frente a sí mismo, luego frente a la familia y finalmente frente a su entorno social. Este material informativo que preparó el equipo de producción es importantísimo. Había quedado en el aire, pues justamente hablar de esa frecuencia con la que muchos docentes dejan pasar por debajo de la mesa estas situaciones en las aulas de clase que se presenten con unos niños. Pero quisiera aprovechar para entonces destacar la labor de la familia o la responsabilidad del seno familiar en la proliferación de este tipo de conductas o este tipo de problemas de conducta o emocionales. ¿Cuán importante es eso? Sumamente importante, puesto que el desarrollo evolutivo y todo el aprendizaje del niño, ¿dónde se consigue? En la familia. Como muy bien lo dicen en el video, los padres no aprenden, no hay ninguna escuela, no hay ninguna universidad que enseñe a los padres a cómo criar a los hijos. Eso se va enseñando, se va aprendiendo a medida que los niños van creciendo. Entonces, ¿cuál es la idea de un papá, de una mamá? Yo no tengo que llevar a mi hijo a ningún terapeuta, a ningún psicólogo ni a nada, porque el niño tiene que ir al pediatra, ¿verdad? El niño tiene que ir al pediatra. Yo lo llevo al pediatra, el pediatra controla la parte física, la parte orgánica, y el niño no amerita otra cosa. ¿A dónde también hay que llevar a los niños? A divertirse, puesto que la infancia es la etapa más feliz de la vida, ¿verdad? Con eso es el paradigma pues, que tienen los padres. Pero resulta ser, como te decía anteriormente, que en el colegio, en el día a día, cuando las maestras están con los niños diariamente, se dan cuenta de situaciones que en la casa no se van a dar, porque son situaciones novedosas. Y se dan casos quizás en los que el niño tenga un tipo de conducta que quizás no sea, digamos, la más apropiada para el grupo, con un docente y con otros no. Perdón. Que el niño presente el problema de conducta o emocional con ciertos docentes y con otros no, ¿se dan esos casos? Puede ser, y en este caso dependería del manejo que la docente haga en cuanto al manejo de los niños, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando el niño presenta este tipo de problemática y el niño, en vez de ser apoyado, en vez de tratar de integrarlo al grupo, el niño más bien es apartado, porque es una forma de discriminarlo, es una forma de etiquetarlo. Es una de las principales consecuencias que tienen este tipo de situaciones. Y el niño se apodera de esa etiqueta. Ahora, volviendo al tema de entonces el origen o las causas de estos problemas, el niño entonces puede desarrollar estos problemas a partir de un origen en el seno de, digamos, el contexto escolar. Sí, de hecho fíjate que a mí me pasa lo contrario porque Silvia recibe a los niñitos referidos por la escuela. Yo generalmente recibo a las personas adultas, que es con quienes yo trabajo, y empiezan a reportar, por ejemplo, situaciones que pasan en la escuela que empiezan a afectar a la familia. Por ejemplo. Por ejemplo, que mira, que el niñito llega al colegio golpeado o que se está quejando de algún comportamiento de la maestra en particular, porque la maestra hace o dice cosas que le afectan. Entonces, claro, allí la cosa es al revés, porque si eso no pasa en la casa, puede gestarse precisamente en la escuela. Pero son más frecuentes quizás estos casos que los que tienen origen familiar. Sí, no, son más frecuentes los problemas familiares. Porque obviamente también, ¿qué suele suceder? Que los niños algunos comportamientos no los manifiestan dentro de la casa. De acuerdo a las normas, de acuerdo a la dinámica que se dentro de la familia, puede ser que no presenten alteraciones allí, pero las reflejan en la escuela.
Entonces allí, claro, empieza el conflicto con la maestra. Hay una dinámica también particular entre niños y docentes, que a veces los papás, si no lo abordan de la forma adecuada, si no exigen de alguna manera, mira, está pasando esto, mi hijo me está reportando esto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es cuando también se van dejando pasar, y cuando se convierte en un problema grave que ya la maestra no lo puede manejar, es que entonces mandan a llamar a los padres. ¿Y por qué se dan los casos en los que las maestras quizás suelen hacerse, digamos, de la vista gorda con esa serie de situaciones que no las señalan? Bueno, hay varias razones, ¿ok? No son todas, pero se dan los casos. Sí, claro, por supuesto. Una es que la maestra realmente no quiere, digamos, quedar mal delante del sistema escolar, porque ellas tienen que reportar esto a la coordinación. Cuando tú vas a citar unos padres, el colegio tiene que saber una determinada situación. Entonces, así como que, bueno, si yo no digo nada, no voy a quedar como que mal parada ante esta situación. La otra es que a las maestras les cuesta enfrentar a los papás. O sea, ese tema de sentarlos y darle esto y no saber cómo abordarlos, creo que les da un poco de miedo, ¿no? Es un poco lo que ellas me reportan cuando he tenido que trabajar con docentes directamente, simplemente porque no tienen la herramienta para sentarse a tener una conversación o una entrevista con los papás y darle esta explicación donde ella además va a quedar como responsable, porque se supone que tú tienes que manejar esto dentro del aula, ¿no? Es decir, que nuestros docentes no están preparados para manejar este tipo de situaciones. En general, no. O sea, porque como te digo, esto es una capacitación, ¿no? Este tema de sentarse con los padres, de hacer orientación educativa y familiar, es de hecho una especialización aquí en las universidades. No es algo que se ve, digamos, a profundidad dentro del pensum de pregrado. Y por supuesto, cuando tú vas a la práctica, te das cuenta de que yo no sé cómo manejar estas situaciones, y el colegio tampoco a veces ¿Y cómo interviene. repercute eso en el aula de clases, en el salón y al docente mismo? Claro, puede ser un elemento muy perturbador, puesto que este niño, único niño que se comporte de esa manera, mira, ya contamina, ya es capaz de contaminar todo el grupo. Aparte de el problema de que el niño, hasta por los mismos compañeros, puede ser apartado. Entonces, se mezcla un problema con el otro, que, oye, como yo decía la otra vez, eso es como una bola de nieve que se va agrandando, agrandando. Y cuando te das cuenta, mira, ¿cómo hago con este niño? No puedo con él. Y es cuando muchas veces la maestra entonces recurre a, mira, a la coordinadora, como decía Gisela, de verdad que yo no puedo ya más con este niño, hay que buscar una solución para esto. Porque, ¿sabes lo que hacen muchas veces? Al niño lo llevan a la dirección. Entonces resulta ser que se convierte para el niño llevarlo a la dirección en un refuerzo positivo, porque allí el niño entonces no hace nada, se convierte más bien como un premio, en un premio. Sobre todo quizás cuando hay problemas de autoestima, claro, o donde el niño busca llamar la atención, ese tipo de situaciones pues lo aupan. Exacto. Entonces hay que tener muy claro cuándo hay que referir y cuándo no, y cómo abordar eso en el mismo colegio antes de referir. Es importante el trabajo una vez que el niño se refiere, generalmente psicología, un trabajo de la tríada, ¿verdad? La tríada que yo llamo docente, familia y niño, que está en la punta, ¿verdad? Es como un triángulo allí. Allí como base, maestros y familia, y en la punta, el niño, que es hacia quien va dirigida la atención. Y fíjense que además, pues pareciera, según estos estudios que se han hecho, que la situación parece empeorarse a medida que el niño va creciendo. Vemos como en el grupo de los adolescentes ya no se habla de un 5 al 10% de incidencia, sino de un 10 al 20%. Y entiendo que a esa edad, digamos, es un poco más difícil de abordar el problema. ¿Por qué? Sí, porque de hecho justamente el trabajo tiene que ser de prevención. Por eso cuando desde el preescolar ya se está sugiriendo la intervención de otros profesionales, es precisamente porque eso es la base de toda la parte de aprendizaje en los demás niveles. Como te decía, en términos de aprendizaje dentro de la escuela, no es nada más lectura, escritura y cálculo. O sea, hay otros aspectos allí como por ejemplo de socialización, de autoestima, de apego a la norma, o sea, de adaptación a los diferentes ambientes,
que si desde el preescolar ya se vienen presentando y nunca se abordan, eso se va acumulando, vamos a decir así. Eso tiene un efecto acumulativo porque en preescolar además la dinámica de aprendizaje es diferente. Para los niños es juego, pero después viene entonces la edad escolar donde hay una exigencia hasta del espacio físico, ¿no? Donde, o sea, la carga académica es muy alta y por supuesto cuando entras a bachillerato la cosa es peor porque hay unos temas sociales, de identidad sexual, de la parte de relaciones interpersonales que si no, eso no viene bien trabajado desde el preescolar, inclusive a nivel universitario vamos a tener y vamos a ver graves problemas de la gente para adaptarse a los procesos de aprendizaje. Justamente hacia allá iba también. ¿Cómo influye esto si no se trata, si no se detecta y se diagnostica, pues específicamente qué es lo que ocurre con el niño y se trata a tiempo? ¿Cómo puede influir en el desarrollo personal, social del individuo? El niño va creciendo con esa carencia de habilidades, ¿verdad? Con esa carencia de habilidades, si se quiere, habilidades sociales, que en una sociedad como la nuestra, donde te vas a encontrar con muchísimas cosas a las cuales enfrentarte, mira, tienes que tener como las capacidades, como estas habilidades, ya desde pequeñito, que te lo van enseñando en el colegio y en la propia familia, ¿verdad? La interrelación con los compañeros, fundamental. ¿Impacta esto también en el proceso de aprendizaje, en lo que es el rendimiento académico? Por supuesto, claro que sí. Eso va directamente relacionado. Sí, de hecho, en términos de aprendizaje, a mí que me ha tocado formar a veces en ciertas oportunidades a docentes, el proceso de aprendizaje está mediado por la parte emocional. O sea, un niño que tiene problemas en su casa, que tiene una dificultad para aprender una habilidad nueva, que es descalificado dentro del hogar, que viene de un ambiente de violencia, difícilmente puede estar dispuesto para aprender nuevos contenidos. Entonces, esta es la parte, digamos, que es más difícil de abordar desde la parte docente porque está limitado el trabajo de ellas para poder profundizar o atender estas situaciones, pero es determinante que la parte emocional interviene o media los procesos de aprendizaje en todos los niveles, o sea, desde preescolar hasta la universidad. Hemos hablado entonces de que los problemas emocionales y los conductuales suelen ser los que se presentan con mucha más frecuencia en lo que es esta edad escolar y que ameritan pues ser, digamos, intervenidos a través de la terapia, ¿no? De la psicoterapia. En los problemas emocionales, ¿cuáles son las situaciones más frecuentes que se suelen encontrar? Los problemas emocionales pueden venir derivados de situaciones familiares como divorcio. Divorcio de los padres, cuando no son bien abordados por ellos mismos. ¿Y cómo lo refleja el niño? Como decía Gisela anteriormente, el niño no sabe cómo reaccionar y dónde puede drenar mayormente su preocupación, su angustia, por lo que pasa con papá y mamá, su angustia, su ansiedad, en el colegio, con los compañeros, con la maestra. También por temas así tan simples como una mudanza. Eso puede causar un problema emocional en el niño. Un duelo, la muerte de un familiar. Son múltiples los factores que producen mucha depresión muchas veces. Exactamente, claro. En el caso de las psicosis infantiles, ¿son estas también, digamos, un tanto recurrentes cuando hablamos de problemas emocionales en niños? Cuando estamos hablando de psicosis infantiles ya es un problema mayor. Ya allí habría que, en equipo multidisciplinario o interdisciplinario, tratar de apoyar a ese niño, porque allí se necesitaría hasta de un psiquiatra infantil. ¿Los mutismos selectivos, por ejemplo? Sí, ya eso, la labor como del psicólogo como tal, solamente, en mi opinión, no bastaría. Se necesitaría de un equipo, ¿verdad? Para poder diagnosticar bien. Hay muchos casos además en los que los padres pues refieren el que sus hijos son muy tímidos, ¿no? Pero es que él es muy tímido, yo trato de llevarlo aquí y allá. ¿Qué es esa timidez? ¿Es algo frecuente también en el ámbito escolar, en el aula de clases? ¿Siempre hay un niño que es más tímido que todos los demás? Claro, y si se compara ese niño con el grupo en general, cuando son los niños como son ahora, por supuesto que va a llamar la atención que sea tímido. Pero si el niño, la maestra trata de integrarlo al grupo y no consigue nada, mira, sí, ya se convierte en una problemática que hay que atacar. ¿La desobediencia forma parte
de este grupo de problemas emocionales o ya va más a lo conductual? Depende. Porque si estamos hablando de niños en etapa preescolar, por supuesto que va a ser desobediente. Sobre todo en esa etapa entre los 3 y los 5 años que claro, todo es no. Sí. Recuerda que cuando un niño está en esa etapa, digamos que el control no lo tiene el niño. El control viene de fuera. Okay. ¿De quién viene? De los padres. Ese es el control externo. Cuando el niño ya va entrando a la educación formal hacia el primer grado, 6 años, 7 años, el niño ya debería tener su autocontrol. Ya yo no necesito que mamá y papá me digan que yo no me debo montar en esa mesa, ¿verdad? Sino que ya el niño a sí mismo se dice, no. O sea, ya yo sé que yo, como una norma, ¿verdad?, hasta de educación, yo no me debo montar allí. De hecho, yo siempre he dicho que tengo una profunda admiración y un respeto por las profesoras o las docentes que van en esta etapa de la educación inicial, porque de verdad es fuerte esta labor. Tienes un grupo de 20, 30 niños muchas veces que, bueno, tienen este tipo de situaciones y que es parte de las etapas del desarrollo. Son etapas que el niño debe ir, digamos, cumpliendo. Cuando hablamos de problemas de conducta, ¿a qué nos referimos exactamente en la etapa escolar? ¿Qué tipo de circunstancias se pueden presentar allí? Bueno, cuando hablamos de problemas de conducta propiamente, lo que estamos indicando es que seguramente no tiene una causa orgánica, es decir, no hay ningún problema neurológico ni físico que pudiese provocar ese comportamiento y que es un comportamiento aprendido por unas circunstancias dentro del ambiente. Por eso hablamos de la dinámica familiar que suele ser diferente a la de la escuela, porque por ejemplo la maestra es un estímulo importante. Dependiendo de cómo la maestra se maneje con su grupo, de las normas que imponga, de las estrategias que utilice para modificar comportamientos, le puede ir muy bien o muy mal. Porque como dices tú, en esta etapa de la vida, los niños son desobedientes por naturaleza, porque es la etapa de la libertad y no quieren restricciones. Pero de alguna manera ahí es donde la docente tiene que estar capacitada para entender cuándo este problema es responsabilidad de ella por la forma como se está manejando y cuándo pudiese estar pasando alguna otra cosa que amerita observación y referencia hacia otros profesionales. Tenemos por acá una intervención en Twitter que dice, Echacín Benedetto, justamente a propósito de lo que estás diciendo, dice, mi hijo estaba en primer grado, fue mordido por un niño, cuando asistieron sus papás, se comprobó que el papá lo hacía. Parte de ese modelaje del que ustedes están hablando en este momento. Vamos a hacer una nueva pausa, pero al regreso, además de conversar o compartir con ustedes muchos comentarios que nos llegan a esta hora a través del Twitter, vamos a hablar de esto que se llama déficit de atención, un término que quizás se utiliza con mucha ligereza en estos últimos tiempos. Ya venimos. Importancia de la educación familiar. Uno de los deberes más importantes de la familia, por lo tanto, es el de ir introduciendo a los hijos en los ámbitos más valiosos de la vida, como lo son los de ayudar a los hijos a descubrir los bienes trascendentes, iniciarlos en el sentido del dolor y del sufrimiento, iniciarlos en el sentido del trabajo e iniciarlos en el sentido del amor y la solidaridad.